Bueno, mis amados hermanos, continuamos hoy con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a estar mirando los versículos 27 al versículo 34 del capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Hoy, mis amados hermanos, vamos a hacer una introducción a este texto. Dios mediante, la próxima vez vamos a compartir y a detallar más cada uno de los versículos de este texto. Pero tenemos que entender las verdades básicas del Evangelio, las verdades fundamentales del Evangelio. Hemos hablado de que hay básicamente 6 hechos que son fundamentales en el Evangelio. El primero de ellos es la encarnación de el Señor Jesucristo. El segundo, su vida santa, su vida sin pecado aquí en la tierra. El tercero, su muerte en la cruz. El cuarto, su sepultura. El quinto, su resurrección. Y el sexto, su ascensión y su glorificación. De todas estas verdades fundamentales del Evangelio y fundamentales de la fe cristiana, la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección son las más, por así decirlo, preciosas. Si Él no hubiera muerto, no habría un sustituto por el pecado. Y si no hay un sustituto por el pecado, pues tampoco habría salvación. Y si no hubiera salvación, tampoco habría ningún tipo de esperanza. Y si no hubiera esperanza, lo único que podríamos esperar en el futuro sería el infierno eterno. Así que no es de sorprender que la fe cristiana, mis hermanos, se centre en la muerte, sepultura y la resurrección de el Señor Jesucristo. Y es la verdad, una verdad preciosa, es una verdad gloriosa, que el Hijo de Dios se hace hombre, se encarna y viene a morir en la tierra como sustituto, como sacrificio por el pecado. Y ese fue el plan que Dios ideó, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y esa muerte de el Señor Jesucristo estaba predeterminada por Dios, allí en el pasado eterno. Miremos lo que dice Apocalipsis. Hoy vamos a tocar bastantes temas, bastantes versículos, perdón. Así es que estemos atentos y rápidos para buscarlo. Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8. En la segunda parte dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, ¿qué es inmolar? ¿Qué es inmolar? Inmolar es entregar voluntariamente su propia vida por una causa. No es ser asesinado.
No, es entregar de manera voluntaria su propia vida. También el apóstol Pedro, allá en su primera carta, versículo 20, dice que el sacrificio del Señor Jesucristo se predestinó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo fuera hecho. Y las escrituras hacen énfasis en la importancia de ese sacrificio del Señor Jesucristo como ofrenda por el pecado. ¿Sí? Ofrenda al Señor y Padre Dios a favor de todos aquellos que creyeran en Él. Esa ofrenda sustitutiva, esa ofrenda que aplacaría la ira de Dios a favor de todos aquellos que han sido elegidos. Muy bien, y vamos a ver 7 aspectos importantes, fundamentales, con respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Por eso les decía, hoy vamos a plantear como un piso firme y vamos a hablar acerca de la muerte. El primero es que el Señor Jesucristo cumplió la profecía. ¿Cuál profecía? Las profecías que habían sido dadas a el pueblo de Israel. Miremos lo que dice 1 Corintios 1:23. Aunque el pueblo de Israel no entendió, no lo entendió. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, el Antiguo Testamento enseñaba claramente de que el Mesías vendría a morir. El Mesías vendría como un sacrificio. Ustedes recuerdan el texto que estuvimos viendo la semana anterior de las 70 semanas, ¿sí? Que decía que después de la semana número 69, o sea, la 62 más 7, recuerdan que estuvimos viendo ese texto allá en Daniel capítulo 9, dice que se quitaría la vida al Mesías. Y en Isaías también, en Zacarías 12:10 dice la palabra lo siguiente, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Estaba ya predeterminado y había sido anunciado el pueblo de Israel a través de los profetas, a través de los salmistas y aún desde el tema de los patriarcas. Ahora, ¿cuál es el resultado de la muerte del Mesías? Miremos lo que dice Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Y quién es ese manantial abierto? ¿Quién es esa agua viva? El Señor Jesucristo. Pero la profecía más detallada que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento sobre la muerte del Mesías se encuentra precisamente en el texto que estuvimos leyendo al comenzar esta mañana nuestra reunión. En Isaías capítulo 52 del versículo 13 hasta el capítulo 53. Allí se predice que el Mesías fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, dice allí el versículo número 5. El versículo 8 dice que por cárcel y por juicio fue quitado y fue cortado de la tierra de los vivientes. Está hablando de la muerte del Señor Jesús. El versículo 9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El versículo 10 está diciendo que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, que Él ofreció su vida como expiación. Y el versículo 12 dice que Dios lo bendecirá porque Él derramó su vida hasta la muerte. Ahora, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, también se dan los detalles, mis hermanos, específicos acerca de la muerte del Señor Jesucristo.
de la muerte del Mesías, que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Miremos lo que dice el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. ¿De quién está hablando ahí? Fíjese cómo se predice, ¿sí? De que alguien muy cercano lo iba a traicionar. Sería traicionado por uno de sus discípulos, por uno de su equipo de 12 discípulos. Miremos otro texto que está allí en Zacarías capítulo 11. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí se está profetizando, ¿sí? ¿Cuánto iba a recibir el traidor como pago por entregar al Señor Jesucristo? Miremos otro texto. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿De qué está hablando ahí? El castigo físico, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo recibiría allí en ese juicio ilegal. En el Salmo 22 también se describe gráficamente la muerte de Cristo a través de la crucifixión. Miremos el Salmo 22, versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cada texto de la palabra nos está narrando, nos está prediciendo lo que pasaría posteriormente. Pero el pueblo de Israel tenía un concepto diferente del Mesías. Él venía al Mesías como un libertador político, que los libraría de la esclavitud o del yugo que sobre ellos pesaba por el imperio romano. Veamos otro texto, los versículos 14 al 18 de ese mismo salmo. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo lo que había sido profetizado se cumplió al pie de la letra en el Señor Jesucristo. Otro salmo, veamos el Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo cuando mencionan las palabras tengo sed le dieron a beber vinagre con hiel? Muy bien. Otra palabra, otro texto, se encuentra ya en Lucas capítulo 23:46, cuando él dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo menciona en el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Cada palabra de lo que iba a decir el Señor Jesucristo ya estaba profetizada, estaba escrita cientos de años atrás. Otro texto, miremoslo, Salmo 34. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Recuerden que a los que crucificaban les fracturaban las piernas para que
ellos pudieran morir más fácilmente. Al Señor Jesucristo no le quebraron ninguno de sus huesos. Muy bien. Ahora, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran un tipo o una sombra que estaban apuntando hacia hacia el Mesías que vendría. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo es realiza todos estos actos, ¿sí?, que se realizaban como sombra o como tipo, Él los viene a cumplir. Muy bien. Miremos lo que dice Levítico. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si vuestra ofrenda, ahí comienza a hablar del holocausto, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y si ustedes continúan leyendo este texto, versos 17, 18, allí se ve cómo se presenta ese sacrificio como holocausto, que simboliza la expiación de los pecados. ¿Sí? Muy bien. También hay una ofrenda por el pecado. Ahí en el capítulo 4 de Levítico también habla de las ofrendas por el pecado. Habla de la propiciación y de las ofrendas expiatorias en el capítulo número 5 y capítulo número 6. ¿Sí? Y toda la redención que se viene por causa de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, el escritor de Hebreos también nos narra este tema tan importante, que Cristo realmente es el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo tengo para que ustedes lo lean allá en el capítulo 9, del versículo 11 al capítulo 10, versículo 18. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también profetizó con precisión el cumplimiento de estas profecías, y Él dio incluso más detalles de su muerte lógicamente antes de que ocurriera. Miremos el texto de Lucas capítulo 18 versos 31 al 34. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea, lo que acabamos de leer y otros textos más que no alcanzamos a tocar hoy, se cumplirán. ¿Sí? Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitarán. Pero ellos nada entendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendieron lo que les decía. Wow. El Señor Jesucristo dio detalles precisos de su propia muerte. Muy bien. Número 2. ¿Sí? El tema de la muerte del Señor Jesucristo es un tema importante en el Nuevo Testamento. Más o menos un 20% de los materiales de los evangelios se dedican precisamente a los eventos de la última semana. Y la muerte y la resurrección pues es el punto culminante, ¿sí?, donde todo el material que se ha recopilado y que han ellos narrado viene y fluyen a ese clímax, por así decirlo. ¿Sí? Y posteriormente ya vienen los hechos, donde el Señor asciende a los cielos, y las epístolas, donde se narra y se desglosa de manera más detallada la doctrina del Señor Jesucristo. Muy bien, número 3. Ahora, la muerte del Señor Jesucristo fue la causa principal de su encarnación. Recordemos, el primer hecho fundamental del Evangelio. Miremos lo que dice Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre
No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Hebreos también, en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, dice esta misma verdad. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesucristo vino y conquistó, a través de su muerte, conquistó la muerte. En primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y el versículo 8 de ese mismo capítulo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que fijémonos que la encarnación del Señor Jesucristo está totalmente ligada, totalmente conectada a su muerte, a su sacrificio. Hay un autor que se llama Tiensen que escribe lo siguiente, abro comillas, dice: Cristo no vino principalmente para darnos un ejemplo, para enseñarnos o adoctrinarnos, sino vino a morir por nosotros. Su muerte no fue una idea tardía, su muerte no fue un accidente, sino el cumplimiento de un propósito definitivo en conexión con la encarnación. La encarnación no es un fin en sí mismo, solo es un medio para ese fin. Y ese fin es la redención de los perdidos por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Amén. Número 4. La muerte del Señor Jesucristo fue un tema constante en su propia enseñanza. ¿Recuerdan cuando Pedro confiesa que cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro que qué decían los hombres que era Él, ¿sí? Pero que también los discípulos que decían que era Él? Y Pedro contesta que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor comienza a hablarles a sus discípulos de que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, por mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él está hablando de su propia muerte. Recuerden que a Nicodemo también le mencionó su propia muerte allí en Juan capítulo 3, verso 14. El Señor Jesús le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él mismo había anunciado, había dicho que iba a morir. Lo mismo allá en Juan 6:51. Él dice: el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús iba caminando con estos dos discípulos camino a Emaús? Allá en Lucas capítulo 14, versos 25 y 26. El Señor les dice: tardos para oír, insensatos de corazón. No han creído. No han creído. Pero ¿cómo que no? Que no hemos creído. No han creído todo lo que los profetas les han dicho. El concepto que tenía el pueblo de Israel era un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías militar. Y el Señor les dice: mire, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y luego entrara en su gloria? Y poco después a sus discípulos, cuando estaban reunidos, les dice: mire, así era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y en Apocalipsis también el Señor allá lo menciona en Apocalipsis 1:18. Él dice: mire, estuve muerto
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Señor Jesús enseñó acerca de su propia muerte. Muy bien. Número 5. Lucas 24, 25 y 26. Muy bien. Quinto, vemos que la muerte del Señor Jesucristo fue el tema principal de la predicación de los apóstoles. Miremos lo que dice 1 Corintios 15:3. Es como un resumen del Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Se está hablando, se está declarando acerca de la muerte del Señor Jesucristo. De igual manera, en el primer sermón que dio el apóstol Pedro allí en el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, versos 23 y 24, dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y los demás apóstoles y los demás predicadores durante los primeros años de la iglesia, esa iglesia naciente, el tema principal era acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles a través de todo el libro, el recorrido de todo el libro. Ahora me pregunto, ¿es el tema principal que nosotros como cristianos debemos predicar? Es fundamental, mis hermanos. A nosotros se nos mandó, se nos encargó, ¿sí? ¿Predicar qué? El Evangelio. Y ya vuelvo y le repito, los 6 hechos fundamentales del Evangelio: la encarnación, la vida en pureza y sin pecado del Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, resurrección y ascensión y glorificación. Y estamos hoy hablando precisamente acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Pero a veces ni siquiera escucha uno predicaciones, entre comillas, predicaciones, que ni siquiera hablan de Cristo. Muy buenas predicaciones, motivando el ego de las personas, animando a las personas, saca el tigre que hay en ti, ruge, logra tus metas, pelea, lucha, declare, anuncie, exija, batalee, pise, una cantidad de cosas, hermanos, ¿sí? Esas no son cosas que no son bíblicas, ¿sí? Que no son bíblicas. Entonces, mis amados hermanos, tenemos nosotros que centrarnos en lo que Dios nos mandó a hacer a través del Señor Jesucristo, de predicar su Evangelio, la obra que Él vino a realizar. La gente no va a ser salva a través de la psicología ni a través del humanismo. La gente no va a ser salva a través de los buenos consejos. No digo que sea malo aconsejar, es necesario aconsejar. Pero sobre una realidad y una base de verdad, que es el Evangelio. ¿Vamos? Muy bien. Número 6. Vemos que las epístolas que hay en el Nuevo Testamento instruyen en la parte teológica de la muerte de Cristo. En estos días leía por ahí en el Facebook, en una de esas redes sociales, que por qué estudiar tanta teología y para qué tantas cosas, que lo único que tenemos que tener es la presencia del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, ¿qué es la teología? La teología es el estudio, el conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de las Escrituras. El Espíritu Santo revela y muestra y nos recuerda lo que está escrito en la palabra, lo que el Señor Jesucristo dijo. Esa es la materia prima, la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la gente piensa que tiene el Espíritu Santo y comienza a hablar cualquier barbaridad. Cosas que no están en la Escritura. Eso no es la presencia del Espíritu Santo. Esos son otros tipos de espíritus engañadores. Pero tenemos que ir a la Escritura.
a la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento instruye en esa teología acerca de la muerte del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, allá en su carta a los Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Pablo está aquí afirmando cómo el amor de Dios es manifestado al hombre, a los pecadores, a aquellos que se arrepienten, a aquellos a los que justifica y los reconcilia con Dios. Miremos lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Wow! Éramos enemigos y no queríamos nada con Dios. ¿Sí recuerdan ustedes su antigua vida? Nada con Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Abrió nuestro entendimiento, nos permitió acercarnos a Él a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo. A través de la muerte del Señor Jesucristo somos justificados. Nos pone en una condición legal de justos delante del Padre. Y porque somos ahora justificados, dice la palabra que somos salvados de la ira de Dios. Hoy en día tampoco se habla de la ira de Dios. Hoy se piensa que se creen que Dios es una melcocha, ¿no? Que el amor de Dios es eso, que lo pueden estirar, lo pueden masticar, lo pueden escupir, lo pueden amasar. ¿Sí? Sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Acordémonos de los atributos de Dios. Dios también es justicia. Y la ira de Dios está sobre los pecadores. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. La ira de Dios está sobre los pecadores. Por eso es que los redimidos han sido salvados de la ira de Dios. Y si fuimos enemigos y hemos sido ahora reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice ahora mucho más, ya estando reconciliados somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? Por su vida, por su vida. Qué preciosa palabra. Lo que Dios el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro, wow, es el acto de amor más grande en el universo. El apóstol el apóstol Pedro en su primera carta también hace la siguiente declaración, primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Es un solo sacrificio. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él pagó lo que nosotros debíamos haber pagado. ¿Sí? Fíjense que en las epístolas encontramos eso, la teología de la muerte del Señor Jesucristo. Es necesario estudiar teología, es necesario. Si queremos profundizar en el conocimiento del Señor, es necesario. El hecho de ser ignorantes no nos hace más espirituales, para nada. Al contrario, el hecho de ser ignorantes de la palabra nos lleva fácilmente a caer en errores y en herejías. Por eso necesitamos conocer la palabra. De
pronto a los que les gusta, a los que no les gusta estudiar son los que dicen eso. Muy bien, número 7, número 7. En el cielo, la muerte del Señor Jesucristo es supremamente importante. ¿Recuerdan el episodio de la transfiguración? Cuando el Señor está allí, se transfigura y aparece Moisés y Elías. Allá en Lucas capítulo 9, aparecieron rodeados de gloria. ¿De qué hablaban? ¿Recuerdan cuál era el tema que estaban hablando los tres? ¿De qué estaba hablando Jesús con Elías y con Moisés? Hablaban de la partida del Señor Jesucristo, ¿sí? Que iba a Jerusalén a cumplir con el propósito de Dios. Muy bien. El apóstol Pedro también ahí en su primera carta, en los versículos, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, está hablando de los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Primero que vienen? ¿Los qué? Y después de los sufrimientos vienen las glorias. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo así? ¿Los ángeles anhelan o anhelaban mirar la obra de Cristo? La anhelaban. Dice ahí, anhelaban mirar su muerte. ¿Pero cómo así? Sí, eso dice la palabra. Las cosas que fueron previamente anunciadas, los sufrimientos de Cristo, son algo que los ángeles anhelaban ver. Recuerdan que después de que el Señor Jesucristo resucita, en la tumba vacía se aparecen dos ángeles. ¿Y recuerdan a las mujeres que fueron a ver la tumba y la encontraron vacía? ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué les dicen? Ahí en Lucas 24. Miremoslo, Lucas 24, 6. Miren lo que le dicen los ángeles a las mujeres. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. El Señor Jesucristo les había dicho eso. Los ángeles lo sabían. Y los ángeles le están diciendo a las mujeres, acuérdense lo que el Señor les dijo. O sea, ese evento de la muerte del Señor Jesucristo era un tema de suprema importancia en el cielo, mis hermanos. Era supremamente importante. Miremos un texto allá en Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Wow. A través de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 12? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Y como último, ¿les había dicho que eran 7? Son 8. Como último, la muerte de Cristo es el centro de las ordenanzas de la iglesia. Recordemos que el bautismo es la unión del creyente con Cristo. ¿Cómo? En su muerte. ¿Y qué simbolismo se utiliza? Precisamente el bautismo. Es esa unión del creyente con Cristo en su muerte, como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6. Veámoslo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Qué hacemos cuando nosotros compartimos la Santa Cena? ¿Por qué nosotros celebramos la Santa Cena? Porque la Santa Cena nos recuerda la obra, la muerte particularmente del Señor Jesucristo, ¿sí? Anunciando. Miremos lo que dice 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte del Señor y su próxima venida. Bien, mis hermanos, cómo es de importante, de crucial en el Evangelio la muerte de el Señor Jesucristo. Y precisamente este pasaje que leímos al principio de Juan capítulo 12, él habla de su muerte, de su inminente muerte. Y aquí vamos a ver algunas implicaciones acerca de esa muerte. Pero eso lo dejamos para el siguiente capítulo. Hoy pusimos apenas la base para que nosotros podamos entender la importancia de la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por entregar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a nuestro favor. Porque Él pagó con su vida allí en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros que hemos creído, que nos hemos arrepentido, que hemos aceptado esa obra del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque ese sacrificio tan cruento, Señor, ha venido a ser una bendición tan hermosa, tan preciosa para cada uno de nosotros al darnos y al ofrecernos la salvación. Gracias, eterno Dios, que nuestro entendimiento sea lleno de estas verdades, Señor, y que cada día podamos meditar en ellas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.